Ok, dale no. Me quieren hacer memes, los van a hacer de las clases, así que no importa. Ya, entonces voy a presentarles hoy este paper de Borwein, Guirao, Hayek y Van der Werf. El libro es de ellos dos, el que te estaba mencionando en 2015. Van der Werf y Borwein. Y esto es continuando entonces la charla que hizo Juan Pablo, ¿fue Juan Pablo Flores? De normas uniformemente convexas. Entonces voy a partir con las definiciones que ya nos presentaron en un momento, pero solo para recapitular un poquito. Espero que se entienda un poquito la letra. Primero el módulo de convexidad que habíamos revisado. Entonces, dado X un espacio de Banach, se define el módulo de convexidad asociado a una norma como el ínfimo de esta expresión 1 menos 1 medio norma de X más Y, donde el X y el Y son tomados en la esfera unitaria, o sea, son vectores de norma 1, y el epsilon, que es el argumento de la función módulo, se toma con el fin de que la norma de X menos Y sea mayor o igual que epsilon. Entonces esta es una definición que, como nos mencionaba Juan Pablo en la presentación anterior de este tema, medía ese cachito que queda entre la esfera y la recta que une, la cuerda que une los dos puntos en la esfera unitaria. Ese con esto, Roberto. Y entonces una definición que también tiene sentido solo cuando epsilon es más chico que 2, porque si estoy tomando vectores en la esfera unitaria, entonces la norma a partir de epsilon mayor que 2, este conjunto va a ser vacío. Así que estamos interesados solo cuando nuestro epsilon se mueve entre 0 y 2. Esa es la definición de un módulo de convexidad. Entonces vamos a decir que una norma es uniformemente convexa cuando la función de módulo es siempre estrictamente positiva, cuando el epsilon, cuando el argumento es también estrictamente positivo. Ya, por supuesto, en el 0 el módulo va a valer 0, pero nos vamos a interesar entonces para epsilon positivo. Y vamos a definir también una propiedad un poquito más fuerte, que se denomina que la norma tiene módulo de convexidad tipo P, si es que satisface entonces una desigualdad, que es una cota inferior para la función de módulo, donde aquí aparece el epsilon elevado a la potencia P que estoy nombrando. Entonces, algunos detalles con respecto a esta definición. Si el espacio X, cuando uno ve que hablan de espacios uniformemente convexos, se le llama a un espacio cuya norma es uniformemente convexa. Ejemplos de espacios uniformemente convexos son Hilbert, donde el módulo de la norma euclidiana, en este caso, uno puede calcularlo explícitamente como 1 menos la raíz de 1 menos epsilon cuadrado partido por 4. ¿Ya? Es un ejercicio bonito, utilizando la regla del paralelogramo simplemente. Deberían llegar a esa expresión. Otros ejemplos son los espacios LP chicos o LP grandes, donde aquí ya es un poquito más difícil ver por qué estos espacios serían uniformemente convexos, y el truco lo hace una desigualdad bien antigua que se llama la desigualdad de Hanner de 1956. Entonces, jugando con esa desigualdad y recordando que cuando hago el módulo tengo que tomar puntos, ¿cierto? En este caso funciones que tengan norma 1. Entonces aquí hay varias cosas que se reducen y uno puede probar que se tiene convexidad uniforme de esta norma y por lo tanto los espacios son uniformemente convexos. Yo voy a acotar un poquito la notación, cuando una norma tenga módulo tipo P, voy a escribir que pertenece a este conjunto MC de P, donde, aquí me faltó algo, lo voy a anotar al tiro, a esta le llamé con tilde, ¿ya? Que corresponde a una norma con módulo de convexidad tipo P. Y el módulo de convexidad tipo P tiene sentido solo cuando P es más chico que 2, o sea, perdón, más grande que 2. Y eso también se puede rescatar, creo que no lo anoté acá, creo que lo perdí en algún momento, de una desigualdad como mencionabas tú, del paper de Salinescu, o del libro de Salinescu, donde se establece que en el fondo si uno tiene una norma, la función módulo de esa norma siempre es más grande que la función módulo euclidiana. Y desde ahí uno puede rescatar entonces que no va a poder encontrar normas con módulo de convexidad tipo P más chico que 2. ¿O Pablo? Dime. Entonces, la desigualdad de Hanner prueba que el espacio LP chica, por ejemplo, tiene módulo de convexidad de tipo P. ¿En qué rangos de P?
Estos son P mayor igual que 2. Sí, Ya. igual que como está abajo. Ya, Sí. entonces hay, porque creo que hay otra desigualdad que verifica que los espacios L1, entre L1 y L2 tienen un módulo de convexidad de tipo 2. Ah, sí, no, tiene que ser con otra desigualdad, claro. Si esta está hecha en el... De hecho, el paper de Hanner es muy cerca del paper donde se define lo que es un módulo de convexidad. Creo que es un paper de Claro, ese es Clarkson. Clarkson, sí. Clarkson también demuestra que los LP son uniformemente convexos, pero claro, lo que yo vi en el paper de Hanner es que él solo dice que los espacios LP chicos y LP grandes son uniformemente convexos. No habla de módulo de convexidad tipo P. Sí. Sí. ¿Ya? Claro, es que yo creo que esta desigualdad quizás funciona para todo P entre 1 e infinito, y eso te prueba el Mm. uniforme de convexidad, pero probablemente no sé si no son los parámetros óptimos. Ahí yo me confundo un poco. Pero Claro, ya, yo creo que Hanner no tenía esta definición de módulo de convexidad tipo P. O sea, él solo estaba interesado en demostrar que que la norma era uniformemente convexa. claro, claro. Ya, Y claro, obviamente eso de acá implica convexidad uniforme. No lo había mencionado, pero si tiene módulo de convexidad tipo P, entonces es, por supuesto, uniformemente convexa. Y ellos se interesaban por esas cosas. Ok, entonces, paralelo a la convexidad uniforme, también vamos a trabajar, y porque el paper lo requiere harto, con un módulo de smoothness, un módulo de suavidad, donde aquí vamos a definir el módulo de suavidad para las normas también, como un supremo ahora, de la expresión un medio, norma de x más tau i, más norma de x menos tau i, donde ahora el tau es el argumento de la función, estamos tomando el tau mayor que 0, en este caso, y los x siguen siendo vectores unitarios. Estas son definiciones que ya habíamos hecho antes, entonces habíamos dicho que dado este módulo de smoothness, íbamos a decir que la función era uniformemente smooth si cuando uno tomaba el límite con tau tendiendo a 0 por la derecha, del módulo dividido tau, eso daba 0, y de igual forma decíamos que la norma tenía módulo de smoothness tipo Q, si entonces existía una constante tal que la función módulo de smoothness era más chica que una constante por tau a la Q. ¿Ya? Y acá entonces vamos a denotar, como antes habíamos denotado MCP, ahora vamos a denotar MSQ, para hablar de normas que tienen smoothness tipo Q, y ahora esta definición va a tener sentido siempre y cuando el Q sea menor o igual que 2. Vamos a ver inmediatamente eso. Y las pongo juntitas porque también vamos a ver que hay una relación de dualidad entre estas dos definiciones. Y eso también lo tengo anotado aquí explícitamente para más adelante. Eso con respecto a normas. Entonces, ¿qué pasa ahora con respecto a funciones? Se quedó ahí medio trabado. Mi dibujo. No se ve, ¿cierto? no. La aplicación está cargándose si miráis ahí arriba, así que quizás cerrarla abrir. A mí siempre me hace esto, sí. En las clases igual colapsa. Cuando pongo zoom con el Note, como que colapsa el computador o no sé qué. Ahora debería funcionar bien. Oh, está igual de cortado. Ya, ahí sí. Entonces vamos a tener una definición también para funciones. Vamos a definir lo que es una función uniformemente convexa. Entonces vamos a tomar una función que va del espacio Banach en la recta real. Vamos a definir de nuevo su módulo de convexidad, pero ya con una definición distinta. No es lo mismo que la definición para normas. Entonces ahora lo que voy a tomar es un medio f de x más f de y menos f de x más y medio. Y ahora voy a estar pidiendo que la norma de la diferencia de x con y sea igual a t, donde t es el argumento del módulo. La definición, eso sí, de uniformemente convexa sigue siendo la misma. Vamos a decir que la función es uniformemente convexa cuando su módulo siempre es positivo, dado que el t es positivo, y la misma definición también para hablar de que f tiene módulo de convexidad tipo P. ¿Ya? Entonces aquí es distinto, porque la definición es distinta. Ya no estoy hablando de la norma, sino que estoy hablando de una función. Aquí, por ejemplo, el P no tiene restricciones, como si lo tenía para la norma, ¿ya? Porque no tengo esta desigualdad con respecto al delta de la norma euclidiana.
Entonces, por ejemplo, para ver que no hay restricciones con respecto al P, basta tomar el ejemplo aquí de una función característica de un singleton. Si uno toma la función característica de un singleton y calcula este ínfimo, va a ver que uno puede encontrar funciones con un módulo de convexidad tipo P con P más chico que 2. Por otro lado, si uno toma Disculpa, F como la norma, ¿sí? eh, ¿No? la- ¿ahí F es la indicatriz convexa o la indicatriz, o sea, que vale cero y más infinito o que vale cero y uno? Que vale 0 y 1. Sí, con esa función. Y esa función no es convexa, ¿verdad? Eh, no puede ser. Claro, no tendría módulo, o sea, una función no convexa tiene módulo de convexidad negativo, creo yo, algo así. Ah, claro, porque cuando Probablemente la hablan de función indicatriz convexa, característica, ¿no? sí, claro, La la que va al indicatriz. infinito. Y ahí tú tenés la indicatriz de un punto. Claro, la indicatriz de un conjunto singleton, que un punto es convexo, así que esa función sería convexa. Claro. Pero y estoy tratando de entender cuál sería el módulo de convexidad ahí. Claro, yo ¿Sería lo más calculé infinito? con la otra, creo, cuando lo calculé. Y dije, me da una cosa así, me da, claro, menor o igual que 1. O sea, quizá hay ejemplos más sencillos, ¿no? O sea, si tomáis una función potencia, así como t a la p, esa va a tener módulo de convexidad tipo p, con p cualquiera. Claro, sí, de hecho voy a pasar por eso también Ah, ya, para un R cualquiera. ya, gracias. Habría que hacer ahí el cálculo entonces con esa función, claro, como dices tú, esta función tendría que ser infinito si el x, ¿cierto?, es distinto del x barra que tengo ahí, y 0 si no. Y habría que ver ahí qué da. Una observación es que si yo pongo aquí la función como, si trato de pasarme de listo y colocar la norma como vista como una función y calcular el módulo de convexidad de la función norma, entonces esa función nunca es uniformemente convexa. ¿Ya? Y ahí basta tomar entonces el i como 1 menos t por x y t igual a 1, y uno va a obtener un delta igual a 0 para un punto mayor que 0. Entonces por eso hay que remarcar la diferencia entre las definiciones de convección uniforme para normas y para funciones. ¿Ya? Y vamos a denotar, igual que antes, f pertenece a MCDP, pero ahora el MC le saco la tilde para denotar que son funciones, no son normas. Y por supuesto, si la función tiene módulo de convexidad tipo P, entonces también es uniformemente convexa. Y de forma similar para el smoothness, ahora la definición no cambia tanto como antes para normas, sino que simplemente en vez de tomar Juan un Pablo, ínfimo, tomo un supremo. ¿Sí? disculpa una pregunta. Lo que mencionaste es que la definición de funciones uniformemente convexas es distinta que la convexidad uniforme de una norma. Pero mi pregunta es si uno recupera la intuición geométrica si en vez de ver los valores de la función uno piensa en el epígrafo. Que en el fondo una función es uniformemente convexa si tú tomas un segmento en el epígrafo y ese segmento tiene que estar a una distancia algo de la frontera del epígrafo. ¿Es eso cierto? No te podría decir que sí o no, no lo he Ya, verificado. Pero me imagino que al menos la noción debería respetarse. ya. Sí. Pero, Y al parecer por la forma que tiene... perdón, pero Carlos, ¿estás hablando en el caso de la norma mirar el epígrafo? No, estoy hablando en el caso de la función. Ya, y si una O sea, función, a lo que me refiero es que en el caso de la definición para la función, o mejor dicho, en el caso de la norma, uno piensa en la uniforme convexidad en realidad en términos de la bola unitaria, ¿no es cierto? Que el claro, segmento tiene que estar como adentro de la bola. Y en el caso de la función, estás pensando en los valores. Entonces, mi pregunta es si uno piensa en el epígrafo y uno trata de hacer un argumento geométrico similar, donde el segmento siempre está como al interior del epígrafo, si uno recupera algo similar a la definición que tienes para funciones uniformemente convexas. ¿Se entiende? ah, em, Pero no sé si hay conexión, era como para ver si... yo creo que sí. De hecho, ¿Viste o no? el dibujo es justamente, o sea, justamente, claro, el dibujo no se ve acá, pero si tenéis módulo de convexidad de tipo P, lo que tú sabías es que el grafo de tu función, no solamente cuando tomáis un segmento de línea que une ambos puntos, digamos, pasa por debajo, sino que tiene que pasar por debajo de la función
potencia tipo P, que interpola ambos puntos, digamos. Entonces Claro, también tenía esa como que, claro, como que el grafo es como curvado. claro, claro. Eh, Esa era mi impresión. Entonces quería ver si esa conexión existía. Vale, gracias. Ya. Y entonces, las mismas definiciones las teníamos para hablar de funciones uniformemente smooth. Ahora vamos a cambiar el ínfimo por un supremo. Vamos a tener la misma condición que verificar para saber si la función es uniformemente smooth. Y vamos a definir de igual forma f tiene módulo de smoothness tipo q, si es que la función módulo es más chica que una constante por t a la q para t mayor que 0. Entonces, de nuevo, aquí, como antes que el q tenía restricciones, ahora tampoco tenemos restricciones. El ejemplo para verlo aquí es tomar f igual constante, para poder ver que no hay restricciones sobre el q. Y vamos a denotar f pertenece a ms de q para hablar de una función que tiene módulo de smoothness tipo q. ¿Ya? Y obviamente, de nuevo aquí, tener módulo tipo q implica que la función es uniformemente smooth. Entonces, ¿cuál es el objetivo del paper, de este paper de Borwein? Es tratar de generalizar un poco la noción que se tiene de esta función en la recta real. Y acá está la función que mencionaba Cristóbal, potencia, pero potencia aquí de la norma, ¿ya? Tomando el caso de la recta real. Entonces, para el caso de la recta real, si uno toma la función módulo a la r, para un r mayor que 1, se puede comprobar que cuando el r está entre 1 y 2, sin tomar el 1, entonces la derivada de esta función tiene una condición r a la menos 1 holder, que ya voy a explicar rápidamente lo que es, pero aquí solamente lo coloco para intuir un poco de dónde vienen estas cosas. Y aplicando el teorema del valor medio, uno puede demostrar sin mucho problema que f tiene módulo de smoothness tipo r. En el caso 1 menor que r menor o igual que 2. Si yo quiero tomar un número más chico que r, más chico que la potencia que estoy tomando aquí en la norma, entonces f no puedo demostrar que no tiene módulo de smoothness tipo q. Y para el caso r mayor que 2, también puedo demostrar que f no es ni siquiera uniformemente smooth, pero sí puedo probar que f tiene módulo de convexidad tipo r. ¿Ya? Entonces, la idea del paper es tratar de generalizar esto, pero ya no en la recta real, sino que ver qué condiciones se pueden rescatar para normas generales. ¿Ya? Y qué relación va a haber entonces entre el espacio con una norma uniformemente convexa y con la función norma elevado a alguna potencia. Y en verdad se llegan a resultados, a unas caracterizaciones bien, bien sencillas, de alguna forma, en comparación a las que ya existen en la literatura desde antes. Entonces, antes de comenzar con los resultados del paper, aquí están todas las cosas que tuve que empezar a buscar en lo que conversábamos en los libros de Deville y Salinescu, que están medias dispersas por todos lados, y traté de juntarlas un poquito acá, en algunos resultados que son útiles para las demostraciones. Entonces, el primer resultado es un resultado de dualidad, ya que establece la dualidad entre las nociones de uniforme convexidad y uniforme smooth. Entonces vamos a tomar dos potencias P y Q que son conjugadas entre sí, de forma que 1 partido P más 1 partido Q da 1. Entonces, para las normas podemos establecer una relación súper fuerte que va a decir que una norma tiene módulo de convexidad tipo P, sí, solo sí. La norma en el espacio dual asociada tiene módulo de smoothness tipo Q. ¿No? Recuerden que P y Q están relacionados por esa ecuación que está ahí arribita. Y para funciones también se tiene algo análogo, pero y bajo la dualidad aquí es bajo la conjugación. Entonces lo que voy a rescatar es que si f tiene módulo de convexidad tipo P, entonces la conjugada diferencial clásica, va a tener módulo de smoothness tipo Q, y si G tiene módulo de smoothness tipo Q, entonces la conjugada tiene módulo de convexidad tipo P. Esos son resultados entonces más o menos clásicos de un paper de Salinescu, de un libro en verdad, donde, bueno, aquí están los recordatorios de qué es la norma dual, de cómo se calcula también la conjugada de Fenchel, y el truco que hace la demostración es notar que si uno toma la función módulo de smoothness de la norma dual, eso lo puedo escribir como el supremo, con épsilon moviéndose entre 0 y 2,
de tau epsilon medios menos el módulo de convexidad de la norma original. ¿Ya? Y usando esta caracterización, esta ecuación, entonces uno puede llegar a estas demostraciones de dualidad, tanto para normas como para funciones. Entonces ese resultado de dualidad es súper importante para las demostraciones del paper, porque el paper, si bien se enfoca en funciones uniformemente convexas, las demostraciones casi siempre las hace trabajando con funciones uniformemente smooth. Y después trata de usar este resultado de dualidad para darse vuelta a la chaqueta y enganchar los resultados que está buscando. Otra caracterización importante, y van a ver que ahora empiezo a hablar de caracterizaciones que tienen más que ver con funciones smooth, porque van a ser las que van a hacer el trabajo duro en las demostraciones. Entonces estas son caracterizaciones que se pueden encontrar en el libro de DeVille, en particular lema 5, 3.5. Si tengo una función continua convexa, entonces tengo dos juegos de equivalencia. No son dos juegos de equivalencia, sino que estas son todas equivalentes. Aquí. No, estaba bien lo que puse. Claro, hay como una segmentación. Aquí los puse juntitos, pero son cosas... Si yo tengo, si existe una constante positiva, tal que esta expresión, que es la expresión justamente que está en el módulo de smoothness de una función, satisface esto que es lo que vamos a llamar una condición de tipo Holder, que eso es lo que me refería cuando mencionaba antes. Entonces en este caso esta sería una expresión, aquí me faltó algo importante, eso no es un Q, es un Q menos 1. ¿Ya? Si yo tengo... perdón, el Q menos 1 está abajo, ya está bien. Si tengo esta ecuación de arriba, entonces puedo demostrar que la función f va a ser diferenciable, va a tener derivada de Frechet, y esa derivada va a satisfacer una condición Q-1 holder, donde Q-1 holder está definida aquí abajito en azul. Va a ser... chuta, lo borré. Va a ser una suerte de condición de Lipschitz, pero en vez de una constante, lo que voy a estar poniendo aquí es la potencia como sobre la norma de los puntos originales. Y por otro lado, si tengo que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta, tal que si los puntos están cerquita, entonces la expresión que aparece de nuevo en el módulo de convexidad es más chica que epsilon por la norma. Entonces también puedo demostrar que la función va a ser Frechet diferenciable y además que la derivada es uniformemente continua. Estas son caracterizaciones que se tienen para funciones convexas en general. Juan Pablo, ¿Sí? me parece que, o sea, ese phi va a corresponder al gradiente de la función f en 1, ¿cierto? Sí, claro. Después el phi lo Y vamos a tomar como la derivada de la función. entonces, En los puntos. eso es como valor absoluto que estáis poniendo, ¿sería la norma dual? ¿O? Claro, la norma dual. Sí. Ya. Aquí, ¿por qué le puse norma? Déjame recordar. Seguramente, claro, quizás lo copié de la notación de Zidler. Mm. Sí, pero no es un valor absoluto, no son valores reales. Eso, y además entonces vamos a tener, por lo tanto, que si f es uniformemente smooth, entonces f' tiene que ser uniformemente continua, y eso es en parte por la segunda caracterización que está aquí, ¿cierto? Porque la primera parte me va a dar que la función es uniformemente smooth, y lo mismo abajo. Si f' es Q-holder, entonces voy a obtener la primera parte que me va a garantizar que f satisface smoothness, tiene módulo de smoothness tipo Q. Así que estos resultados de Zidler se rescatan con ese fin. Otras caracterizaciones, y aquí es donde hace falta el survey, porque hay un montón de caracterizaciones que se pueden hacer, que están bien dispersas por todos lados. Estas están sacadas de Sanilescu, Norlander y DeVille. Un montón de formas de caracterizar entonces una función que es uniformemente smooth. ¿Ya? Y aquí ya no se hace tanto usando la función módulo, sino que lo que se hace ocupando esta definición en base a la existencia de una función auxiliar, que vamos a llamar sigma, que es una función
que va de los reales positivos en R extendido, que cumple dos condiciones. La primera es que sigma en 0 vale 0 y que el límite de sigma en t partido por t es igual a 0. ¿Ya? Y esto tiene que ver con el gag de smoothness, que es otra forma de definir a las funciones uniformemente smooth, ¿ya? Diferente a la que estamos usando acá en la presentación, sino que uno puede definirlas de manera análoga. Entonces ahí es donde empieza a caer la escoba, porque en algunos libros esa es la definición y la otra es la caracterización, etc. En particular de aquí vamos a utilizar, la que utilizan en el paper es la última, dice que, y también creo que en un punto, no, creo que la última sí es la única que termino utilizando. Y además también se pueden caracterizar a las funciones no solo uniformemente smooth, sino que tienen un módulo de smoothness tipo Q. En ese caso entonces van a aparecer estas condiciones de tipo Holder que estaban apareciendo antes también. ¿Ya? Seguramente aquí hay una repetición de resultados con respecto al anterior. Porque aquí traté de poner todos los teoremas que fui encontrando. Ah, tengo un problema para borrar ahí. Está medio lento esto, pero vamos a dejar ahí. Creo que es un poco pesada la presentación. Ya, eso entonces las dos anteriores eran con respecto a funciones. Ahora, ¿qué pasa con respecto a la norma? Uno también puede encontrar caracterizaciones en la literatura, de nuevo en el libro de Deville. Entonces podemos encontrar esta proposición, este lema que dice que si la norma satisface un módulo de smoothness tipo Q, entonces también podemos demostrar algo muy parecido a lo que habíamos visto antes para funciones, que la norma va a tener derivada de Frechet para todo x distinto de 0, y ahora phi x, denotando a la derivada en el puntito x, va a satisfacer una condición de Holder también. Phi x menos phi menor o igual que la constante por x menos y elevado a q menos 1. Y esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para las demostraciones. ¿Sí? Aquí la misma historia, ¿no? Porque phi x es el gradiente de la función norma. Sí, es el gradiente de la función norma. También sería la En norma el dual punto ahí X. a la Claro, izquierda. también sería una norma dual. Sí. Ya, ok, gracias. Chuta. Ya lo voy a cerrar, no pareció resultar antes. Ok, entonces aquí hay una pequeña notita sobre espacios súper reflexivos solamente, y es porque me llamó la atención porque la pregunta es cómo caracterizo si el espacio tiene una norma uniformemente convexa o no. Y una de las pocas cosas que encontré en este libro de Deville fue caracterizarlo por medio de espacios súper reflexivos. Pero lo encontré infinitamente complicado. ¿Ya? Entonces se define como un espacio súper reflexivo si ningún espacio no reflexivo es finitamente representable en el espacio X. ¿Ya? Y la definición de infinitamente representable dice que un subespacio I es finitamente representable en X, si para todo n, en n puedo encontrar un I sub n, que es un subespacio a su vez del espacio I, con dimensión n, tal que para todo lambda mayor que 1 puedo encontrar un operador que manda este espacio IN dimensión finita en X, y tal que la norma de Tn de X esté acotada dependa de este coeficiente lambda y de la norma de X para todo X en el subespacio de dimensión finita. ¿Ya? O sea, la sola definición de espacio súper reflexivo es bien compleja de entender. Y la gracia que tienen los espacios súper reflexivos es que si yo tengo un espacio súper reflexivo, entonces tengo garantías de que existe una norma uniformemente convexa equivalente a la norma del espacio original. Y otra implicancia es que si el espacio es súper reflexivo, entonces no solo existe una norma uniformemente convexa, sino que también existe una norma
que tiene módulo de convexidad tipo P para algún P mayor que 0. O sea, espacios superreflexivos te garantizan la existencia de normas uniformemente convexas. Pero hasta ahí era como lo poco que puedo encontrar de caracterizaciones para saber cuándo un espacio puede tener, puede aceptar ciertas normas equivalentes que sean uniformemente convexas. Juan Pablo, Dígame. sí, esa era la pregunta que tú habías hecho, creo que el semestre pasado, ¿no? De cuándo uno puede obtener una especie de Claro, ¿cuándo función se pueden prox. garantizar? Ujú, sí, Aquí no necesariamente con norma al cuadrado, pero con una potencia de tipo P, es justamente la propiedad de ser súper reflexivo. Y claro. el último teorema que está ahí escrito abajo, ese se atribuye a Pisier. No sé si en el libro lo está mencionado, pero... Y la conexión que te decía entre como geometría de espacios de Banach y como métodos probabilísticos con cosas de análisis funcional y como estas construcciones de funciones uniformemente convexas tienen que ver justamente con esto, con esta teoría, digamos, de lo que estáis hablando acá. Que es otro Ah, ya tema que sí. podría ser súper interesante para abordar en el futuro, creo. Sí, yo lo encontré infinitamente complejo, sí. Al menos esta definición de súper reflexivo yo nunca la había visto y por la definición es un poco chocante al principio. Creo que hay que buscar buenas referencias para guiarse ahí. Claro. En ese sentido, igual este paper entonces quizás viene a salvar un poquito el día porque al menos da una forma de una relación entre función uniformemente convexa y norma, que es más fácil de testear quizás en algunos casos. No saliéndose de los súper reflexivos, sino que solamente trabajando con norma y función uniformemente convexa. ¿Ya? Entonces, ahora en este cuadrito empiezan los teoremas del paper, que voy revisando las demostraciones no tan en extenso, pero sí voy mencionando los detalles que me parecieron relevantes. El primer teorema del paper va directo al hueso y va a establecer tres equivalencias. Dado un Q, un módulo de suavidad Q entre 1 y 2, entonces tenemos que son equivalentes que la norma del espacio sea uniformemente, tenga un módulo de suavidad tipo Q. Es equivalente a que la función, vista como funciona ahora, la norma elevado a Q, sea una función que tiene módulo de smoothness tipo Q. Y eso también me va a implicar entonces, también va a ser equivalente a que F igual a la norma a la Q sea uniformemente convexa. ¿Ya? Entonces, el primer teorema, y que es el teorema duro en el fondo, se establece en términos de convexidad, perdón, de smoothness. Y para la demostración no voy a hacer mucho detalle porque ahí sí que me voy a demorar mucho. Lo que hace, bueno, para hacer la implicancia 1-2, asume entonces que la norma tiene este módulo de suavidad tipo Q. Por las propiedades que mostré antes, ¿cierto? Podemos decir que la derivada entonces de la norma va a satisfacer la condición de Holder que aparece acá. Y si ahora yo tomo la función f como la norma elevado a q, entonces yo puedo calcular también su derivada. La derivada va a ser, como aparece aquí, también va a depender de, obviamente, la derivada de la norma, regla de la cadena. Y después lo que trato de hacer es estimar la diferencia entre f', entre dos pares de f'. Me van a aparecer dos términos sumando acá. Uno que depende de las diferencias de la derivada de la norma, y otro término que voy a poder acotar utilizando un lemita que también sacan de la manga, con una desigualdad en fondo de valor absoluto, porque aquí estoy trabajando en números reales, con la norma. Y el lema se utiliza entonces para acotar el coeficiente que acompaña aquí a la derivada de la norma en I. Mientras tanto, para el lado izquierdo de la suma acá, de esta diferencia, lo que vamos a hacer es notar que las funciones φx y φy son soportes para los vectores unitarios x partido norma de x e y partido norma de y. Y utilizando eso, entonces uno puede acotar la norma de... ¿Por qué acotar la norma? Porque en el fondo lo que quiero hacer es después, en este punto de acá, voy a tomar norma en toda la ecuación para poder acotar la norma de la diferencia de las derivadas en f. Entonces voy a llegar también aquí a una desigualdad
después se toma por caso. Esta demostración, este paso de acá a acá, por ejemplo, no es tan directo, pero sí se puede verificar, viendo todos los distintos casos que va haciendo el autor, que al final encuentran una constante, que yo llamé C tilde, que es una constante bien fea en el fondo, pero que se satisface para verificar esa desigualdad en torno a X e Y, a las derivadas de las normas, y la conclusión entonces viene de tomar normas, como decía, en esta parte de acá, para concluir que las derivadas de la función f van a satisfacer la condición Holder, ¿ya? Y entonces, de nuevo, por las propiedades de caracterización que teníamos, pero ahora para funciones, no para normas, se va a poder concluir que la función f, definida como norma a la q, va a satisfacer en un módulo de suavidad tipo q. Para ir de 2 a 3 no hay que hacer nada, porque ya habíamos dicho que si tengo un módulo de suavidad, entonces soy uniformemente smooth, así que esa es trivial. Y para ir de 3 a 1, lo que se trata de hacer es una contradicción con la continuidad uniforme, ¿ya? Lo que voy a hacer es suponer que la norma no satisface este módulo de convexidad tipo Q. Como no satisface eso, tampoco va a satisfacer la condición de Holder, entonces yo voy a poder obtener, dada la desigualdad de Holder, voy a poder obtener secuencias, ¿cierto?, de puntos xn y n, tal que la desigualdad de Holder no se cumple. Como no se cumple para ninguna constante, puedo colocar un n aquí en la constante, típico truquito de análisis. Y además voy a tomar estas secuencias de forma que las normas el máximo de las normas sea mayor o igual que un epsilon. Y usando estas secuencias que aparecen de la violación de la condición de Holder, yo puedo construir otras secuencias llamadas un y bn, tomadas explícitamente de esa forma. Y lo que puedo verificar entonces es que la norma de un menos bn es chica, o sea, es más chica que esta función 4 partido epsilon raíz de n que se va a 0, pero por otro lado, si yo evalúo f' en un y bn y veo la diferencia, puedo demostrar que esta diferencia es mayor, estricto, que q por raíz de n a la 3 menos q. Entonces esta cosa, esta diferencia, ¿cierto?, de la función diverge, aun cuando la diferencia entre los argumentos se me va a hacer. Y eso va a implicar, va a causar una contradicción entonces con el hecho de que la derivada de la función f tenía que ser uniformemente continua, porque estábamos suponiendo que la f era uniformemente smooth. Y eso también era una de las propiedades que estuvimos revisando. Este entonces, como el teorema, uno de los dos teoremas centrales del paper. Y como les mencionaba, está en términos de una función uniformemente smooth, ¿ya? Entonces ahora, para darse vuelta, simplemente tomar dualidad. Y aquí viene el teorema y el que se anunciaba al principio del paper, cuál era lo que se iba a demostrar. Y entonces ahora vamos a tomar el teorema dual del teorema anterior. Vamos a decir que si ahora el P es más grande que 2, entonces vamos a tener tres equivalencias. La norma del espacio es una norma que tiene un módulo de convexidad tipo P. Sí, solo si la función normal a P tiene módulo de convexidad tipo P. Sí, solo si la función normal a P es uniformemente convexa. Y bueno, dado el teorema anterior, demostrar este teorema es súper sencillo. Simplemente hago puros pasos a dualidad, ¿ya? O sea, para demostrar 1 implica 2. Como tengo que la norma tiene módulo de convexidad tipo P, entonces la norma dual tiene módulo de smoothness tipo S. Entonces ahora voy a tomar la función g igual 1 partido por q, norma dual a la q, que sé que esta función va a tener módulo de smoothness tipo q, eso lo sé por el teorema anterior, que ya demostramos. Y además, si uno calcula, y ese también es un bonito ejercicio, la conjugada diferencial de esta función, uno se va a dar cuenta que la conjugada es 1 partido por p, norma a la p. Y entonces vamos a poder decir que esta, como sabemos que esta de aquí ya tiene módulo de smoothness tipo q, por la proposición de dualidad que habíamos visto antes, sabemos que la conjugada va a tener módulo de convexidad tipo P, y por lo tanto tenemos el resultado que estamos buscando. De nuevo, ir de 2 a 3 es trivial. Y para hacer la inversa, misma idea, parto con la norma elevado a P, pero tomo conjugada. A través de la conjugada voy a llegar a la norma dual elevado a Q. Vamos a ver que esa función también es uniformemente smooth, porque la función f era uniformemente convexa.
Y concluimos usando el teorema anterior, entonces, que como esta función es uniformemente smooth, la norma dual, en este caso, tiene que ser uniformemente smooth, y por lo tanto, la norma del espacio original va a tener módulo de convexidad tipo P. ¿Ya? O sea, simplemente dualizar el resultado del teorema anterior para poder escribirlo en términos de convexidad uniforme. Y al parecer, lo que uno rescata de esto es que, al parecer, los cálculos más duros parecen ser más fáciles desde el punto de vista de smoothness que de convexidad. ¿Ya? O sea, me cabe la pregunta, ¿por qué si el paper se llama o alude a funciones uniformemente convexas, por qué no intentar demostrar este teorema directamente con convexidad uniforme? Quizá puede ser muy desafiante. Ok. Y finalmente aquí otro teoremita, no tan relevante quizás, pero también da una bonita equivalencia. Y vamos también a usar el teorema anterior. Entonces lo que vamos a demostrar es que va a existir una función... Pucha, esta cosa de nuevo se quedó en blanco. Déjenme hacerlo de nuevo porque... Estamos acá entonces. Pero que se vea bien. No quiero achicarlo mucho porque si no nos va a pasar de nuevo lo mismo. Entonces aquí tenemos tres equivalencias de nuevo. Vamos a ver que si va a existir una función uniformemente convexa que vaya desde la bola unitaria en R, si solo si el espacio admite una norma uniformemente convexa equivalente. Y esto sí, solo si también existe un módulo P mayor o igual que 2 y una norma equivalente, tal que la función f a la norma f del módulo de P, perdón, de la norma a la P, es uniformemente convexa. Juan Pablo, ¿Ya? Dígame. ahí te estoy pidiendo que la función sea continua, ¿verdad? Continua, sí, aquí aparece continuidad. Entonces, o sea, si bien podéis decir que llega a R extendido, en realidad llega a R, ¿no? O podría ser Claro. que explota en la frontera porque la bola es la bola abierta, no, no sé, eso. Tiene que No, ser esa bola acotado. es la bola cerrada, sí. Es la bola cerrada. Sí, es la Ya, bola ok. cerrada. O sea, entonces tiene que ser acotada, ¿no? Claro. Ya. Continua. Mm. O sea, estoy pensando en un espacio de dimensión infinita, igual tenéis que, no sé, puede Pensé ser el tiro en débil, dimensión finita, compacto, pero no. digamos, o algo así. Sí, Sí. sí, bueno, nada te garantiza que sea compacta. Claro. Claro, aquí la continuidad, de hecho, solo para mostrar algo de la... Y aquí es donde también a mí me saltó una duda. Yo esta parte tampoco nunca me logré convencer bien. Bueno, el primero asume que la función es positiva, y si no, uno puede simetrizarla y hacerla positiva. Y eso es gracias a la convexidad uniforme que tiene. Así que se puede partir de esa base. Sin embargo, aquí es donde yo quedo un poco pillo. Porque dice sea epsilon mayor que 0 y voy a definir una norma en base a un conjunto. Él dice voy a considerar el conjunto B, el conjunto de todos los puntos del espacio, tal que la función sea más chica que el módulo de convexidad de la función evaluada en epsilon. El epsilon está fijo. Entonces esto me da un conjunto B, que va a ser un conjunto convexo, y él dice que yo puedo, siempre que, o por lo menos lo hace varias veces en el paper, siempre que tengo un conjunto convexo, puedo definir una norma cuya bola unitaria sea ese conjunto convexo. Ese es un truco que ocupa muchas veces en el paper, que yo al menos no había visto y no sé si a lo mejor es algo muy sencillo, pero ¿cuáles son las Eh, condiciones que tiene que cumplir un conjunto para que yo pueda decir que existe una norma y que la bola eh, unitaria... tiene que ser convexo, simétrico, acotado y de dimensión llena, ¿verdad? Bueno, ahí sí, dimensión infinita tendría que ser, ¿cómo se llama? General Integro cero, no ¿no? vacío. Claro.
Entonces, todo eso necesitáis que sea convexo, que sea simétrico, pero ambas están garantizadas por la convexidad de F y porque la convertiste en simétrica la F tilde. Ujú. Necesitáis que sea acotado y ahí necesitáis que F sea acotada, me imagino. Perdón, tiene que ser acotado por delta F epsilon. Y creo que se puede también, pero no. Quizás por la cota de uniforme de convexidad, de alguna forma va a obtener que no pueden ir, no puede tener direcciones de recesión esta función. Y necesita que tenga interior no vacío. Y eso. No. Eso lo tiene por la continuidad. Ah, ya, sí. Entonces ahí Sí, tenéis es que todas las uno tiene condiciones. que el cero Pero, pertenece al interior de B. claro, cualquier conjunto con esa hipótesis induce una bola o una norma. Ah, ya, perfecto. Ya, yo ahí había llegado medio pi. Me lo encontré un poco sacado. Claro, no hay mucha explicación en torno a eso, quizás un resultado clásico que a mí se me pasó. Entonces, él dado este conjunto define la existencia de esta norma. Además, se tiene que este conjunto B va a estar contenido en epsilon por la bola original del espacio, y por lo tanto la norma que estamos construyendo va a ser una norma equivalente. Y luego vamos a tomar dos sucesiones, aquí estamos demostrando de 1 a 2, tal que la norma de la suma converja a 2. Como f es continua y convexa, se puede tomar un epsilon, de modo que f sea Lipschitz en la bola B, que definimos antes. Y usando eso y la convexidad uniforme, después de una serie de desigualdades, se puede mostrar que si la norma de xn menos yn converge a 0, y también que en la norma que tiene 3 barritas ahí, que es la norma que salió por la existencia de esa bola, también va a converger a 0. Para ir de 2 a 3 es más fácil, pero pasa por superreflexividad. ¿Ya? Entonces, ahí una de las razones por las cuales también terminé leyendo un poquito de superreflexividad era porque aparecía en esta demostración. Ya sabemos que la superreflexividad me va a implicar, por este resultado que habíamos visto antes, que va a existir un P, mayor o igual que 2 siempre, y una norma equivalente que tenga módulo de convexidad tipo P. Y para ir de 3 a 1, ahí no hay nada que hacer, según 1, me equivoqué, porque en verdad la misma F da la existencia que está. ¿Ya? Esos son los 3 teoremas principales del paper de Borwein. De nuevo se echan first. Ya igual no me queda mucho tiempo, pero es más o menos lo que quería mostrar. Los otros son resultados que los encontré más o menos secundarios. No sé si los discutimos también, Eh, pero yo yo creo que me diría que paso sí, sí o sí. sí. O sea, si alguien se tiene que ir a las 6, ok. pero me gustaría ver Me más. queda O un sea, puro sí, teoremita, en verdad. Es un teorema, voy a tratar de verlo rápido. Quizás no podemos por qué ver la demostración. Ya, parecen dos, pero en verdad es uno solo. Es más chico. Entonces el otro teorema me da otra forma entonces de ver la existencia de una norma equivalente que tenga módulo de convexidad. Dice que si f, y de nuevo ahora la continuidad va a ser importante, si tengo una función continua y uniformemente convexa, y además tengo una suerte de monotonía de que esta función está dominada por la norma la P, entonces voy a tener que, para algún P, perdón, el P está fijo acá, algún P mayor o igual que 2, entonces lo que voy a concluir es que para todo R más grande que P, más grande estricto, yo voy a poder demostrar la existencia de una norma equivalente, tal que esa norma tiene módulo de convexidad tipo R. ¿Ya? Entonces ahí tengo una condición extra, y es que la función que estoy tomando tiene que ser continua, convexa, y además tiene que estar dominada por la norma de la P. Y lo feo del teorema aquí es que el R que estoy tomando, de la norma que va a existir, va a tener un módulo de convexidad tipo R, pero con un R que es más grande que P estricto. ¿Ya? No voy a entrar en detalle entonces con la demostración. Esta demostración me pareció la más técnica del paper. De hecho, hay 2 lemas previos al menos,
que no son para nada fáciles. Y la demostración en sí tampoco es fácil. De hecho, él ni siquiera demuestra este teorema como lo escribí acá, sino que él demuestra que esto es válido siempre y cuando yo sea capaz de, siempre y cuando la hipótesis en la F la puedo trabajar un poquito, y en vez de tomar menor o igual que la norma, puedo tomar una función de la norma, donde esta F tiene que ser convexa y tiene que valer 0 en 0. Entonces este teorema es simplemente un corolario de un teorema un poquito más general, donde yo voy a tomar como f de t igual a t a la p. Y la demostración, no voy a tener ni el tiempo, y creo que tampoco tendría mucho las ganas. Yo me tomé un poquito el tiempo de entenderla, pero hay pasos bien constructivos, ¿ya? Nada raro tampoco, pero bien constructivo. Se basa en este lema de que si yo tengo una sucesión de normas indexada por n, tal que la norma original del espacio está acotada, perdón, la norma n está acotada por arriba y por abajo, por la norma original del espacio, multiplicada por estos factores 1 partido 2 a la n más 1 y 2 a la n, y además puedo encontrar una sucesión de valores positivos, tal que la norma de x más y medios, aquí me faltó el n, la norma sub n de esto es más chico que 1 menos dn, entonces puedo garantizar la existencia de una norma equivalente y una constante positiva, tal que el módulo de convexidad de esta norma es más grande que dn partido n cuadrado. ¿Ya? Este lema es súper técnico de demostrar, y después se utiliza para demostrar este teorema general en términos de cualquier función. Y el último teorema es un caso particular de este teorema, pero tomando qué pasa con el caso p igual 2. ¿Ya? Y la gracia es que para el caso p igual 2, yo me puedo ahorrar este r mayor que p, sino que puedo demostrar una condición necesaria y suficiente, pero tomando solamente el p, tomando r igual p igual 2, en el fondo. ¿Ya? Así que ese es el teorema 3.7 del paper, que establece la equivalencia entre la existencia de una función continua, uniformemente convexa de nuevo, y que está dominada por la norma al cuadrado. Entonces, en este caso, yo puedo encontrar una norma equivalente, tal que la norma equivalente ahora tiene módulo de convexidad no mayor estricto que 2, sino que exactamente 2. Y este teorema también, la demostración se basa mucho en la demostración del teorema anterior. ¿Ya? Fíjense que la implicancia hacia la izquierda es directa, no hay nada que hacer. Pero la implicancia hacia la derecha, que es más o menos la misma implicancia que estábamos viendo antes, entonces la demostración es muy parecida, salvo que en un punto, en una de las desigualdades, aparece este corolario de un paper de Nordlander, donde aparece esta desigualdad, y esta desigualdad vale para una constante universal L mayor que 2. ¿Ya? ¿Por qué quería mostrar este teorema? Bueno, porque primero es de alguna forma una versión char del teorema anterior, en el caso P igual 2, y además porque Borwein deja abierta la pregunta de si es posible o no extender este mismo resultado al caso P mayor que 2 del teorema anterior. ¿Ya? Entonces, ese vendría siendo como el trabajo futuro que queda propuesto. Si es que uno puede ahorrarse este R mayor que P que aparece en el teorema 3.5, y podemos demostrar el mismo teorema 3.5, pero de una forma char. O sea, si es que es válido, si uno puede encontrar una norma equivalente con módulo de convexidad P y no un R mayor estricto que P. Y en principio no es tan claro porque el lema que usa aquí, este corolario de Nordlander, es válido solo con P igual 2. Y de hecho para P mayor que 2 no se cumple. Entonces que hay una pregunta interesante de si es posible hacer que este teorema quede más bonito, el teorema 3.5. Ok, no me pasé tanto. Perfecto, sí, súper bien el tiempo. Gracias, Juan Pablo. No ¿Hay sé si hay dudas. preguntas?
A mí, Cristóbal, me gustaría que ahí de hecho lo hablé ayer con el profe Roberto, y que no te quise hablar porque era muy encima, pero podríamos tratar de buscar, porque tú dices que esto tiene aplicaciones en el caso, no sé, buscar un paper donde aparezcan aplicaciones de esto, pero más desde el punto de vista de optimización, ¿o no? Como para Sí, hacer el link con lo que veníamos haciendo, porque parece ser un tema aislado y a mí me costó hacer el link. De hecho, todavía no lo hago o con un sea, link directo con optimización. claro, el link más directo es que cuando uno desarrolla métodos tipo mirror descent, digamos, uno dice sea F fuertemente convexa o uniformemente convexa, ¿cierto? Y uno puede obtener tasas de convergencia basados en esa función como función generadora de distancia o función Bregman, ¿verdad? Entonces, la pregunta es como, ¿qué tan restrictiva es esa hipótesis, digamos, de que yo estoy asumiendo que existe una función Bregman? Mm, Lo que dice este resultado Born, al menos en el caso en que tú estés buscando funciones fuertemente convexas, es que eso es equivalente a que el espacio sea fuertemente convexo. O sea, el teorema 3.7 te dice que esas dos propiedades son esencialmente equivalentes. Que hay una claro, f a que sea la norma al cuadrado. claro. Módulo, obviamente, que computacionalmente puede que la f que tú escojas sea mucho más fácil de implementar las iteraciones, digamos, pero en términos de existencia de un regularizador, eso es. Ahora, y eso lleva a la pregunta abierta que tú mencionaste. Pues equivalencia la tenía en el caso en que la potencia es 2. Si la potencia es mayor que 2, no es tan claro. Entonces, podríais tener regularizadores que tengan esa cota, pero eso no necesariamente implica que el espacio sea P uniformemente convexo. Perfecto. Esa es una conexión. Y la otra conexión, bueno, las propiedades como de uniforme suavidad tienen que ver con todos estos métodos como de análisis de convergencia a través de martingala. Entonces, y ahí es importante que la función que estáis utilizando de referencia para el análisis sea la norma. Entonces, en términos de pensando, quizás estás implementando un método que ocupa un regularizador. Cuando tú haces el análisis de convergencia, digamos, lo que tú hacías es ver cómo la evolución, un método tipo mirror descent, te aparecen como los incrementos de error asociados en el dual. Entonces, si tu dual es uniformemente suave, vas a tener un control en ese proceso estocástico. ¿Sí? Mm. Hay conexiones, pero como te digo, son más matemáticas que prácticas, la verdad. Pero hay, o sea, yo, al menos la No, pregunta no, o abierta, sea, claro, era el tipo de cosas sí, o sea, la gente ocupa las que cosas esperaría. y funcionan. Pero, por ejemplo, ese problema abierto que tú mencionas, yo lo encuentro bien interesante. No tengo idea cómo uno podría tratar de abordarlo, pero creo que vale la pena estudiarlo más en profundidad. Sí, claro, o sea, por lo que yo vi, todo va por mirar ese colorario 11, pero, o sea, el colorario 8 de Nordlander, pero yo en verdad no lo miré. Ya, Y lo otro es que esa demostración ya con la cota que no es Sharp, digamos el 3.5, es súper técnica esa viene. demostración. No sé si habrá alguna forma más sencilla de entenderlo, algo que fuera como más elemental. Mm. Sí, yo creo que vale la pena echarle una mirada a ese libro que te mencionaba de Borwein del 2015. Debe tener Claro, varios sí. resultados más refinados, me imagino. Ujú. Más, quizás tenga demostraciones más sencillas. ¿Hay más preguntas? No. Han habido pocas preguntas este semestre. Las más difíciles las charlas, parece. Ya, no, pero súper bien, súper interesantes los resultados. Así que muchas gracias, Juan Pablo. Ya, pues de Voy, nada. voy a Gracias a parar ustedes. ahora.